Gloria a mi Cristo. Vamos a abrir la escritura, la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 31. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 31. Dice así en el nombre de Jesús: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Vuelvo y lo leo. Procurad pues los dones mejores, y dice Pablo, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y de ahí, en el capítulo 13, inicia con la preeminencia del amor. Estamos hablando, amada iglesia, acerca de los dones espirituales, un tema muy, pero muy importante que se debe tratar en la iglesia del Señor. Un tema muy importante que se debe enseñar a la iglesia del Señor. Un tema muy importante que la iglesia debe entenderlo, comprenderlo, para así mismo dar un buen uso y no un abuso de los dones. Porque lastimosamente hoy en día estamos viendo el mal uso y abuso que se le está dando a lo que son los dones espirituales. Y no solo hoy en día, durante mucho tiempo, después de la era apostólica, se ha visto esto, hermanos, un abuso referente a los dones espirituales. Y cuando digo abuso, me refiero a que muchos han tomado los dones espirituales, los carismas de Dios, estos regalos que el Señor a través de su Espíritu le ha dado a la iglesia, pero también inició con los apóstoles, se ha tomado de una manera muy mística, se ha tomado de una manera para su propia vanagloria en algunos casos, para reconocimientos. Cuando si nosotros hacemos detalladamente un estudio de la palabra del Señor, porque todo está escrito, hermanos, si nosotros hacemos un estudio detallado, podremos entender cómo fueron usados los dones espirituales, en qué tiempo se usaron los dones espirituales y qué tipo de dones se usaron para qué periodo y qué otros dones se siguen usando después de ciertos periodos. Entendiendo esto, podremos hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a nuestra propia imaginación. Hemos hablado ya desde la semana pasada, el pastor Roma nos dio la introducción y nos habló acerca de dos dones que habla el apóstol Pablo, que es el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. El día martes estuve hablándoles acerca del don de milagros, cómo se debe entender, según la Escritura, este don, el don de milagros, y cómo se ve hoy en día los milagros que hace Dios. Porque nunca se dijo que no haga Dios milagros, o que Dios no hace milagros, Dios hace milagros, sino que dijimos que el don como tal, don entregado a un individuo, tuvo su tiempo, fue temporal para aquellos hombres apóstoles del Señor que fueron enviados a predicar por medio de valle de lobos, pero acompañados con señales y prodigios. Y hoy, con la ayuda del Señor, miraremos lo que es el don de sanidad. Don de sanidad. O sea que hasta el momento miraríamos 4 dones. Pero estos 4 dones, hermanos, tenemos que mirar y entender cómo los podemos clasificar. Porque la Biblia nos menciona muchos dones que el Espíritu Santo del Señor, el mismo Espíritu da, reparte. El texto que acabo de leer
de la primera carta a los Corintios, el capítulo 12, versículo 31, cuando Pablo le dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Debemos mirarlo bien, este texto dentro del contexto inmediato. Cuando digo el contexto inmediato es el mismo contexto del capítulo 12, o sea, los textos anteriores, y después se pueden mirar los textos que siguen en el capítulo 13, para entender por qué el apóstol Pablo les dijo, procuren los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Recordemos, hermanos, algo que se nos enseñó la semana pasada, algo que sucedía en la iglesia de Corinto, todo esto para poder entrar a hablar acerca del don de sanidad. La iglesia en Corinto tenía diversos problemas, se nos enseñó. Dentro de esos problemas, habían problemas de división dentro de la iglesia. Habían problemas de pecados cuando este joven se acostó con la mujer de su papá. Había problemas en el matrimonio al cual Pablo les había escrito. Había problemas con la idolatría. Habían problemas con las mujeres y lo que era la autoridad de la mujer. Habían problemas con los abusos en la cena del Señor, pero también habían problemas con el uso y abuso de los dones espirituales. Por eso el apóstol Pablo termina en su versículo 31 del capítulo 12 diciendo, procuren pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente, y ese camino siempre es y será el amor. El amor. Dentro de los dones espirituales, podemos mirar de este contexto inmediato del capítulo 12 que habla de, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, podemos clasificarlos, los dones espirituales, clasificarlos en dos grupos. El primer grupo, podemos llamarlos como los dones temporales o los dones extraordinarios. Dones temporales o dones extraordinarios. Ese es el primer grupo. El segundo grupo lo podemos ver como los dones permanentes. Dones permanentes u ordinarios. Segundo grupo. Dones ordinarios o permanentes. Y primer grupo, temporales o extraordinarios. Hasta el momento hemos venido hablando, enseñando acerca de los dones temporales o extraordinarios. Cuando decimos dones temporales, me refiero a aquellos dones que fueron usados como dones a través de hombres y dones que estaban activos totalmente, pero fueron usados en un tiempo determinado, por un tiempo determinado y por una causa como tal. Y también se le dice extraordinarios, porque extraordinarios o sobrenaturales, que se sale de lo ordinario, de lo natural, de la esfera cotidiana natural que como seres humanos nosotros vemos y en la cual vivimos. Es como decir la alteración de todo lo natural, en lo que cuando se activaron esos dones, vino e intervino algo sobrenatural, o sea, no natural. Para nosotros, ¿no? Porque para el Señor no hay nada sobrenatural. Todo lo que se hace que para nosotros haya sido o veamos como sobrenatural, en la esfera espiritual, en la atmósfera espiritual del Señor, los ángeles y aún nosotros mismos como hombres espirituales, una iglesia espiritual, ya no lo debemos ver como algo sobrenatural, sino algo que está dentro de nuestra misma esfera espiritual, porque es espiritual. Pero cuando lo vemos desde un lado ya terrenal, con ojos naturales, terrenales, pues claro, todas estas alteraciones que vemos de lo natural, pues se convierte en sobrenatural. Dentro de esos dones sobrenaturales
o extraordinarios o temporales. Ya vimos dos de los dones que el pastor Roma nos enseñó. Ya lo dije, lenguas, interpretación de lenguas. Ya hablé de milagros. Y está el don de sanidad, como don temporal, extraordinario, el cual está mencionado en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, en el versículo 9. Dice el apóstol Pablo: a otro fe por el mismo espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo espíritu. Y en el versículo 29, perdón, en el versículo 30, dice el apóstol Pablo: ¿tienen todos dones de sanidad? Y le está preguntando en su carta a la iglesia que está en Corinto: ¿tienen todos dones de sanidad? El martes preguntaba: ¿tienen todos o hacen todos milagros? Aquí viene la pregunta: ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Tienen todos dones de sanidad? El propósito, hermanos, de estos últimos dones, o dos dones que hablé, milagros y ahora sanidad, estos dones van ligados de una manera bien estrecha, están ligados, están unidos, porque son las diferentes maravillas o milagros de sanidades que ocurrían, van estrechamente unidos o ligados, y estos tenían un propósito como tal, y el propósito era la confirmación y la acreditación de lo que los apóstoles hablaban en nombre del Señor Jesús. Y esos dones se cumplieron en ellos. Estos dones los vivieron activos completamente los apóstoles. Igual que ellos experimentaron las lenguas el día del Pentecostés, y fue algo sobrenatural, y hablaba cada uno el idioma de otros. ¿Para qué? Para confirmar y acreditar lo que hablaban, y otros fueran convencidos en un idioma que estos no hablaban, pero escuchaban ese idioma y creyeran al Señor y a lo que ellos hablaban, o a lo que Pedro iba a hablar después del momento en que estuvieron hablando en lenguas por un momento, por un tiempo determinado, y escucharon el mensaje y creyeron el mensaje de Pedro, y luego se bautizaron como 3,000. O sea, son dones que los apóstoles tuvieron en sí mismos, dados por el Espíritu del Señor, que fue derramado en ellos para confirmación de la palabra, para acreditación de que ellos eran enviados por el Señor, y para que los incrédulos creyeran lo que los apóstoles hablaban. Esas señales. Mire, algo interesante, y lo decía el martes, leamos Hechos capítulo 2, un momento, vamos a Hechos capítulo 2. Cuando Pedro, el día del Pentecostés, se pone en pie y comienza a predicar su primer sermón, el día del Pentecostés, en Hechos capítulo 2, versículo 22, mire lo que dijo Pedro. Dijo: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, mire lo que dice: varón aprobado por Dios. Esa palabra aprobado quiere también darnos a entender, fue confirmado como un varón enviado para una misión, aprobado por Dios entre vosotros. Venía ungido, recuerde que él dijo: el Espíritu me ha ungido y está sobre mí. Y dice: aprobado por Dios entre vosotros, y mire cómo lo acreditó, con señales, maravillas y prodigios que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Yo había dicho, hermanos, que cuando el Señor Jesús hizo estos milagros, maravillas, o sea, sanidades, las había hecho para que hubiese una confirmación. Aquellos que se suponía que sabían las Escrituras, sabían de que cuando viniese el Mesías
el ungido, el Salvador, el Rey, vendría con unas señales, vendría haciendo prodigios, vendría haciendo maravillas. Y dentro de esas maravillas estaban las sanidades divinas que hizo Jesús. No las hizo como para que dijeran, wow, mira cómo sana, mira cómo hace esta sanidad, mira cómo sanó a este cojo, sino para que entendieran que el tiempo de la visitación les había llegado. Pero estas señales las hizo Jesús, pero también autorizó, les dio la autoridad a los apóstoles que él había llamado y que había escogido para que fuesen sus apóstoles dentro de muchos discípulos. Les dio aquella autoridad para que hiciesen este tipo de milagros, sanidades, prodigios, señales, maravillas, con el único fin de que todos los que fuesen a escuchar a los apóstoles o escucharan de lo que ellos hablaban, creyesen a la palabra que los apóstoles iban a hablar, creyesen de que eran enviados por el Señor. Recuerden lo que está escrito en Marcos, en su último capítulo, que nos dice, y estas señales, oiga, señales, seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si tomaran cosas mortíferas no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero se los digo fue a ellos que creían, a ellos que fueron comisionados, a ellos que fueron enviados con una misión. Recuerde que en ese tiempo, cuando el Señor antes de subir al cielo y sentarse en su trono, él estaba comisionando a los apóstoles, encargándole la gran tarea de ir a hacer eclesía, de ir a hacer iglesia, de ir como embajadores en su nombre. O sea que era un trabajo que se debía iniciar prácticamente de cero. Ya el Señor había venido para dar cumplimiento a lo escrito de él por medio de los profetas. Ya el Señor había venido para dar por hecho y consumado todo un antiguo pacto y darnos un nuevo pacto, una nueva alianza. Y le encarga el ministerio de la reconciliación y de la predicación de la palabra a los apóstoles y discípulos que estaban con él. Pero iban a empezar en donde no había iglesia, hermanos. Iban a empezar a hacer un trabajo en donde todavía no había grupos de creyentes que creyeran en el Señor. Apenas ellos iban a romper la piedra. Y para que esto fuese posible, era necesario que estuviesen acompañados de todos estos milagros, prodigios, sanidades divinas. Y los que fuesen a ver eso, iban a creer. Miren lo que dice el apóstol Pablo acerca de estas señales de sanidad que hubo por mano de ellos. Dice en el capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 12. Con todo, las señales de apóstol, mire, las señales de apóstol. Quiero detener un momento ahí, hermanos, porque estas señales, esos prodigios, esos milagros, sanidades, como don, escúchenme, como don, eran señales de un apóstol. Ya hemos dicho quiénes eran los que podían ser apóstoles. Aquellos que el Señor mismo llamó, aquellos que lo vieron vivo, caminaron con él, pero uno de los requisitos importantes era que lo hubiesen visto resucitado. Pues muchos lo vieron resucitado cuando se les apareció, pero no habían sido llamados a ser apóstoles. Por eso Pablo lo vio, y por ahí dice que lo vio, lo conoció según la carne, tuvo que haber sido muy niño. Fue llamado por él cuando perseguía a la iglesia, porque al perseguir a la iglesia perseguía a Cristo, y en el camino se le aparece y le dice, ¿por qué me persigues? Y ahí le hace su llamado, y ahí Pablo se arrepiente, pero ¿cómo le parece que de alguna u otra manera ahí tuvo un contacto directo con el mismo Señor Jesucristo, el resucitado? Y es hecho apóstol, pero a los gentiles. Y muchos no creían en su apostolado.
Pero Pablo tenía o hacía defensa de su apostolado, diciendo, el sello de mi apostolado son todos los que el Señor me ha dado. Pero aparte de eso, a Pablo también lo acompañaban las señales, lo seguían las señales, los prodigios, los milagros, como don espiritual en la vida de este hombre llamado Pablo, y también las sanidades divinas. Y por eso dice aquí en el versículo 12 del capítulo 12, en su segunda carta a los Corintios, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Señales de apóstol, hermanos, de apóstol. Y ya lo hemos dicho que los apóstoles y profetas, de los cuales el Señor mismo constituyó, llegaron hasta la era apostólica de estos hombres, porque ellos ponían el fundamento y ya los otros continuaban el ministerio. Yo le decía a alguien esta semana, hago un paréntesis ahí, porque es curioso, y en la misma carta a los Corintios, el primer capítulo, la primera carta a los Corintios, el capítulo 12, el apóstol Pablo menciona como el ser apóstol como un don. El ser apóstol como un don, el cual más adelante dice en otro capítulo que hay cosas que han cesado y fueron para un determinado tiempo. Dentro de eso está el apóstol. Y yo le decía algo a una hermana, qué curioso, porque la Biblia no nos menciona de que, por ejemplo, Pablo haya llamado apóstol a Timoteo. Escúcheme, Pablo nunca dijo que Timoteo, su discípulo amado, el sucesor de Pablo, el que iba a seguir con la enseñanza quizás muy parecida a Pablo, pero nunca dijo que fuese apóstol. Y alguien puede decir, pero le impuso las manos. Un apóstol impone manos y entonces traspasa su apostolado. El don que se le dio por la imposición de las manos, que el mismo Pablo dice, aviva el fuego del don, es la palabra. Si usted sigue leyendo, lo que se le dice a Timoteo es, avive ese don de la palabra, predique, anuncie la palabra, pero no que Timoteo fuese apóstol. Y no lo va a ver en ningún lugar con los apóstoles y los que siguieron el legado de los apóstoles, que ellos fuesen llamados apóstoles también, porque no era así. Los apóstoles solo son los que Dios llamó y constituyó. Por eso dice Efesios, y lo leí el martes, que el mismo Dios mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas. Diciendo esto, entonces entendemos que las sanidades entraban como señal de los apóstoles, señal que seguía a los apóstoles, aquellos apóstoles que iban y hacían el legado, la misión, el trabajo que Dios les había encomendado, iban acompañados con la señal de la sanidad, al punto de que tenían ese don. Pablo lo tenía, y cuando oraban por un enfermo imponiendo sus manos, el enfermo inmediatamente quedaba sano. Señal para apóstoles, dada y autorizada por el Señor. O sea que las sanidades las podemos ver, hermanos, las sanidades o la sanidad la podemos ver directa por Dios, uno, o la podemos ver a través de hombres, por la mano de hombres, Dios sanando a través de un hombre. Mire, directo, Dios sana sin intervención de nadie, sin que ningún hombre mueva un dedo o abra su boca. Dios sana, y así se debe ver ampliamente en toda la Biblia lo que son las sanidades divinas. Dios sana, Él es Dios, un Dios que sana, un Dios que hace milagros. Él lo hace sin que nadie intervenga, o a través de un hombre hace que ese hombre a través de su mano intervenga, y Dios usa a ese hombre para sanar. En lo que estoy hablando de la era apostólica o el tiempo apostólico, cuando los apóstoles comenzaron a predicar, a enseñar la palabra, estaba activado la sanidad como don
para ellos, por lo que ya expliqué, señales que los seguían para que los incrédulos creyeran viendo esa maravilla. Porque, hermano, que se levantase un muerto, que se curara un cojo, por la mano de los apóstoles pasar e imponer su mano, eso era una maravilla. Eso era una maravilla, y más para los judíos, y más después de lo que había pasado. Y dígame si no iban a estar ahí pendientes y diciendo, no, si este hombre hizo eso, créalo. Y algo bien importante que pasaba era que ellos, aunque Dios les usaba a través de sus manos, imponiéndolas sobre los enfermos para que alguien fuese sano, nunca, escúcheme bien, nunca se llevaron el crédito ellos. Siempre decían, es en el nombre de Jesús. Siempre decían, la gloria es para Dios. Siempre ponían por delante al Señor que había hecho el milagro, obviamente a través de ellos. O sea que la sanidad la podemos ver, uno, directas, Dios haciendo la sanidad, y dos, a través, o indirectas, se puede decir, a través del hombre, de la mano del hombre, pero es Dios mismo usando al hombre. Tenemos ejemplos de esto. Génesis capítulo 20, versículo 17 al 18 dice, entonces Abraham oró a Dios. Mire, Abraham oró a Dios y Dios, no Abraham, Abraham solo oró a Dios. Y dice, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas. Aquí estamos viendo es una sanidad, un hombre amigo de Dios ora, que mirara lo que estaba pasando con esta familia, la esterilidad de esa familia, y el Señor, no Abraham, no fue Abraham, no puso manos a Abraham, sino Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Segundo libro de Crónicas, capítulo 30, versículo 20, dice, y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Dios sanó al pueblo. Dios sanó al pueblo. Una sanidad directa, Dios al pueblo. No mandó un hombre para que lo hiciese por mano de un hombre, sino que Dios mismo lo hizo. Dios sanó al pueblo. Estas sanidades también fueron confirmadas, como decía ahora, a través de nuestro Señor Jesucristo, pero una confirmación de lo que estaba escrito de él, que él era el Mesías. Mateo capítulo 4, versículo 23 al 24 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad. Oiga, Jesús sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias. Mire, el Señor hacía esto, y ¿qué hacía la gente? Es obvio, traían a todos los enfermos, los que tenían sus dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó a todos. Mateo capítulo 8, versículos 16 y 17 dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Recordemos también algo, Jesús es Dios manifestado en carne. Jesús es la palabra encarnada. Es Dios mismo manifestado en un cuerpo de hombre, pero con una manifestación, al ser manifestación de hombre, llamado Hijo del Altísimo, para cumplir un propósito. Pues él venía a cumplir lo que estaba escrito de él también para que lo reconocieran, pero recuerde, él mismo era el Señor, él mismo era Dios, en una manifestación de hombre. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo, mire, Jesús sanando, y dice, él mismo tomó nuestras enfermedades, Isaías lo dijo, y llevó nuestras dolencias. Mateo capítulo 14, versículo 14 dice, y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Lucas también lo registra. El evangelista Lucas, el evangelio de Lucas dice, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra. Entonces fue aquel centurión que se acercó al Señor, dijo, di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ve y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace.
Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a la casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. El Señor sanando, oiga, sanando a alguien que ni estaba presente, estaba lejos. Solo vino un centurión que tenía autoridad y le dijo: solo di la palabra, que mi criado allá será sano. Hechos capítulo 3, versículo 16, seguimos mirando entonces el legado a través de los apóstoles. Recuerden, y lo he mencionado y tengo que ir mencionándolo porque milagros y sanidad van unidos. Pedro sanando al paralítico en el pórtico de Salomón. El versículo 16 dice: y por la fe en su nombre. Algo clave aquí, la fe en su nombre, en el nombre de Jesús. Recuerden que Pedro le dijo al paralítico: no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo levántate. Y el paralítico fue restaurado, sano. Dice, y entonces en el versículo 16 dice: por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Porque hubo un alboroto, porque ese hombre había sido sano. Y por ese alboroto tomaron a Pedro, lo metieron preso, los golpearon, todo por haber sanado a este hombre. Bueno, Hechos capítulo 15, versículo 16. Oiga, un texto bien tremendo, polémico, y que hoy en día muchos quieren imitarlo. Muchos quieren hacer lo mismo. ¿Qué dice Hechos de los Apóstoles 15, 16? Tanto que sacaban los enfermos a la calle y los ponían en camas y lechos. Mire, sacaban a los enfermos a la calle y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Sí, esto es algo polémico porque mucha gente dice la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, pero el texto no está diciendo como tal que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. La fe que ellos tenían, sacaban al enfermo para que así fuese, que pasando la sombra, ellos decían: reciba sanidad. Era la fe que tenían ellos, sabiendo y ya viendo lo que estaban haciendo los apóstoles. Porque desde el capítulo 3, el versículo 43, el capítulo 2 de Hechos, el versículo 43, recuerde que dice que sobrevino gran temor al pueblo, porque por la mano de los apóstoles eran hechas maravillas y prodigios y señales de parte de Dios. Después ven la situación de cómo Pedro, Dios lo usa para sanar al paralítico que está en el pórtico, al cojo que está en el pórtico de Salomón. Ahora, en el capítulo 5, pues esta gente, la fama de Pedro, hermanos, se difundió por el pueblo. Y está diciendo, la gente era tanto lo que estaban viendo ese hombre, Pedro, Dios lo usa para sanar. Ese hombre tiene algo especial y sana. Claro, la señal que el Señor le había dicho: oiga, te van a seguir las señales, van a haber sanidades, van a haber milagros. ¿A quién? A Pedro. Mire que la gente creyendo, sacaban a los enfermos a la calle, los ponían en camas, en lechos, y decían ellos: aunque sea para que la sombra que pase por ahí los toque alguno de ellos. Pero dice, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén. ¿Se imagina la caravana de enfermos que traían? Imagínense esos carros, no, caballos, burros, carrozas, yo qué sé, trayendo enfermos, otros cargándolos en lechos, trayéndolo a Pedro, por donde Pedro, ¿dónde está Pedro? Tenían que ir a buscarlo, porque decía, ese hombre habla palabra de Dios y está sanando enfermos. Y trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanos. Todos, no algunos, todos. ¿Por qué? Porque efectivamente Pedro, el apóstol Pedro, tenía activado en su vida como apóstol el don de sanidad, el don de milagros. Pablo también. Dice Hechos 28, capítulo 8 al 9. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre.
y de disentería. Y entró Pablo a verle. Y después de haber orado, vea lo que dice la palabra, impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros de la isla tenían enfermedades, venían. ¿Pero por qué venían? Porque vieron lo que Pablo hizo. Señales que seguían a un apóstol. Sanidades divinas. Pablo sanó a este hombre que estaba en cama. Dios a través de la mano de Pablo impone la mano. Y los que vieron lo que hizo Pablo, pues hermanos, fueron y contaron. Y otros de la isla que tenían enfermedades venían a Pablo. Y dice la Biblia, y eran sanados. Eran sanados. O sea que estamos viendo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, lo que se narra, la historia que se cuenta de lo que los apóstoles que el Señor constituyó hicieron al principio, el comienzo de la iglesia. Recuerde que en ese tiempo no existía todavía nada de esto que tenemos como escrito del Nuevo Testamento. Eso se vino a escribir muchos años después, el 60, el 70, el 55, el 80 después de Cristo en nuestra era. Comenzaron a registrar escritos y eso ya fue lo que se comenzó a sacar copia de copia de copia para que nosotros podamos tener hoy en día estos registros de lo que sucedió. Ellos no iban con Biblia, abriendo la Biblia al pueblo, venga, dices, no, ellos no tenían, ellos eran la palabra de Dios anunciada por sus bocas, porque el Espíritu los inspiraba, les iluminaba, les revelaba. Pero cuando el pueblo escuchaba, había un enfermo, entonces el Señor decía, vaya Pedro, vaya Pablo, imponía las manos y sanaban los enfermos. Y la gente asombrada por esa maravilla, traían más enfermos. Y traían más enfermos. Y dice, y a todos los sanaban. No a algunos, a todos. Pero entonces preguntémonos, hermanos, en esta noche hagamos una pregunta. ¿Eran estos dones de milagros y sanidades escritos, que ya tenemos escritos en la carta que Pablo escribe a los Corintios? ¿Eran estos dones que debían continuar en la iglesia a lo largo de la historia de la misma iglesia? Porque eso es lo que hoy en día estamos viendo. Hombres, mujeres, unos que se dicen llamar apóstoles, y se dan el calificativo, el nombre de apóstoles ellos mismos. Porque ya saben los requisitos, ya se han hablado para ser apóstol. Y le aseguro que ninguno los cumple. ¿Cómo lo van a cumplir? Profetas, tampoco. Que tienen dones de milagros, dones de sanidades. O sea, si atribuyen a ellos mismos el don, hacen las campañas. ¿Y qué dicen en una campaña? Traigan al enfermo. ¿Traigan? ¿Por qué no van al enfermo entonces? ¿Será que estos dones de milagros o don de milagros, don de sanidades, debían seguir operando después de la era apostólica hasta nuestro tiempo? Escúchame bien, ¿debían seguir operando como dones? No. Como dones, no. Pero Dios sigue haciendo milagros y sigue sanando, sí. Dios. O sea que ya podemos ver entonces las sanidades de una manera directa por Dios, o que use a alguien, porque Dios lo hace, usa a alguien para sanar a otro, pero no porque diga a una persona, tengo el don de sanidad. Entonces, alguien podrá ya estar preguntándose, como cuando hablábamos de los milagros, ¿cómo así? Pero yo conozco gente con don de sanidad. O tú podrás decir, yo tengo ese don. Pues hermanos, si ese don estuviese presente, ¿sabe a dónde hay que ir? A todos los hospitales, porque allá están los enfermos. Y al que le imponga las manos, escúcheme bien, al que le imponga las manos, si alguien dice que tiene el don, debe ser sano el que le imponga las manos, al cual usted oró por él.
Y hemos visto eso. Porque en este tiempo de tanta enfermedad, porque estamos en el tiempo preciso para que esos hombres llamados apóstoles y muchos que se autodenominan apóstoles y profetas y que dicen tener esos dones extraordinarios y que más ínfulas se dan ellos, no pues ni siquiera Jesús por delante, sino ellos aparecen en la cartilla, el profeta viene a sanarte, fulano viene a sanarte. Este es el momento, o hemos estado en el momento más preciso para que hubiesen salido a hacer las sanidades. Por allá hubo un pastor en Estados Unidos que con toda esta cuestión del virus, de una manera equívoca, porque muchos piensan que los hijos de Dios no se pueden enfermar. Eso es un error, hermanos. Eso es ignorancia de la Escritura, eso es ignorar lo que está escrito. Eso no es entender la doctrina de Cristo y de los apóstoles, no es entender el fundamento. Una persona que piense que un cristiano, un hijo de Dios, no se puede enfermar, está equivocado totalmente. Y ya le voy a decir por qué. Pero ese pastor allá en Estados Unidos comenzó a decirle a la congregación lo que muchos hicieron. Ese cuento del virus, no crean, Dios tiene el poder, Dios nos guarda. Claro, Dios tiene el poder, Dios nos guarda, pero la Biblia dice que el avisado ve el peligro y huye, se esconde. También dice que nosotros nos sujetamos a las autoridades superiores, así sean autoridades de gobiernos. Tenemos que, en caso pues que no nos hagan negar nuestra fe, ahí no estamos negando nuestra fe, ni estamos negando al Señor. Y este hombre dijo, no, Señor, y como que dice, hagan fila que voy a orar por todos los que tengan el virus, por todo el que venga que imponga mano, y puso a imponer manos, hermanos, y a orar para ordenarle al virus, una enfermedad, un virus, enfermedad. Claro, si tuviese el don, tenía que sanar a todos los que tienen el virus. Mejor dicho, hermano, le voy a decir algo, aquí entre nos. Si tuviese el don, créame que Estados Unidos, China, Rusia, todo lo que es Europa, Reino Unido y toda Latinoamérica que están en la tarea de crear la vacuna, créanme que no necesitarían invertir tanta plata en científicos, en ciencia, en medicina, en un lugar a otro. Y mire todo lo que llevamos y no han encontrado como tal una cura real para eso, sino que son vacunas de meses que están diciendo que están siendo probadas. Créame que no tuvieran necesidad de nada de eso. ¿Sabe por qué? Porque buscarían a ese hombre que tiene el don y le dirían, venga, porque es que usted tiene un don de sanidad. ¿Para qué una vacuna si usted tiene el don? Y lo llevarían a y filas enteras, sin ponga manos, mi hijo, sin ponga manos porque tiene que sanarse y que está enfermo. ¿Usted lo ha visto? Este hombre que le digo de los Estados Unidos, pastor, se puso a hacer eso, hermanos, que Dios no le dijo que hiciera, porque, hermano, eso contradice lo que está escrito. El Señor no dice que habrán pestes, que habrán plagas, pero no, hay otros que malinterpretan la palabra y toman el Salmo 91 para decir, ninguna plaga tocará tu morada. Y hermanos, conozco pastores o distingo pastores que les dio el virus. Unos no se murieron, otros sí se murieron. Entonces no eran hijos de Dios. Muchos hermanos les dio el virus, en otros países se murieron. Entonces no eran hijos de Dios. ¿Y sabe qué pasó con el pastor de Estados Unidos? Se murió. Le dio el virus. Se puso a poner manos. Lo que hizo fue que el virus se le pegó a él y se murió. Y no se murió porque no tuviera fe, sino porque se extralimitó en lo que debía pensar correctamente y por ignorar verdades bíblicas, hermanos. ¿Cómo va a ser eso? Y con esto no le estoy quitando la autoridad a Dios y el poder de Dios para sanar. Absolutamente no lo estoy quitando. Lo único que estoy diciendo era que estos dones de sanidad estuvieron específicamente entregados, dados a los apóstoles en el tiempo de la iglesia primitiva, porque eran señales, prodigios y maravillas que los iban a seguir a ellos para confirmación y acreditación de que ellos eran enviados por Dios. Ahora en este tiempo y después de la era apostólica ya no se necesita tal acreditación, hermano. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo tenemos la acreditación más propia, más fiel, a la cual podemos hacer caso, y es esto, hermano, la palabra de Dios. Solo predique la palabra de Dios y va a ver lo que pasa. Ellos no tenían este Nuevo Testamento, estos escritos. Ellos nos lo dejaron a nosotros
pero nosotros tenemos esta palabra, nosotros llevamos la palabra y escúcheme, Dios directamente obra, sana y hace el milagro. Dios. Tenemos la palabra escrita, tenemos la verdad escrita. ¿Qué nos dice entonces a la iglesia como tal, Santiago? A los que habían creído en el Señor, ¿qué nos dice Santiago entonces frente a una sanidad? Dice Santiago, vengan los que tengan don de sanidad. No. Miren lo que dice Santiago capítulo 5, versículo 14. Santiago registra lo siguiente: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Mire, alguien allá se está preguntando, pastor, ¿cómo así? Escúcheme bien, hermanos. Yo no estoy diciendo que en este tiempo no hayan sanidades. Eso lo dice ¿cómo se le dice? Una secta por ahí, no menciono nombres, pero hay unos que se van a un extremo diciendo que Dios no sana y no ora por un enfermo. ¿Cómo? Dios sana y sigue sanando. Y hay otros que se van al recontraextremo diciendo que ellos son los que están sanando y se dan su propia autoridad, autoría de que ellos son los que lo hacen, cuando toda la autoría es de Dios. Yo lo que les estoy mostrando es un punto de equilibrio, el cual nos da la palabra. Es un punto de equilibrio en la balanza. Ni nos vamos a este extremo, ni nos vamos a este otro extremo, porque sabemos por la palabra que Dios sana y que Dios puede usar tu vida, hermano, para orar por otro y Dios lo sana. Pero no quiere decir que tienes el don de sanidad porque no eres apóstol, porque no eres parte de ese tiempo primitivo, ya pasó, y porque ahorita no van a creer tanto porque un enfermo se levante, porque hemos escuchado testimonios de gente que estaba enferma y muchos clamaron y Dios, escuche, Dios los sanó o usó a un hombre para orar por eso y fue sano, pero mira usted después la vida de esa persona y no está en la iglesia. Mira usted la vida de esa persona o el testimonio y no camina con Cristo. Pues sano. ¿Y a dónde está? No. La palabra. Y ya cuando la persona recibe la palabra, Dios en su infinita misericordia y voluntad sana a quien Él quiera. Santiago dice, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Miren lo que se debe hacer. Y eso que se dejó escrito ahí, y ya le explico algo que pasó en esa época también. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? ¿Está leyendo conmigo, hermanos? Santiago 5, 14. Santiago 5, 14. Léalo conmigo. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los que tienen dones de sanidad en la iglesia. ¿Dice así? No. Llame a los ancianos de la iglesia. No dice llame a los que tienen dones de sanidad. Si los dones fueran permanentes después de la era apostólica para la iglesia, créame que Santiago hubiese escrito ahí, llamen a todos los que tengan don, o llamen a uno que tenga don de sanidad. Con uno tienen, con uno. Pero él no dice eso. Llamen a los ancianos de la iglesia. Y esos ancianos se pueden ver en dos maneras. Por el grado de autoridad, madurez espiritual, conocimiento de la palabra, y también por su edad, un hombre que lleva ya tiempo en la iglesia y tiene un grado de respeto dentro de la iglesia misma. Llamen a los ancianos, llamen al que tiene conocimiento de la palabra, llame al que conoce la escritura, llame al que sabe lo que va a hacer en este momento. Y dice, y oren por él ungiéndole con aceite. Ahorita no es que entonces, si una vez enseñamos, no es que va a coger un tarro de aceite para vaciárselo a alguien para orar por el enfermo. Porque recuerden que cuando dice Santiago ungiéndole con aceite, era una práctica, hermanos. Es que el ignorar la verdad de lo que estaba escrito hace que se cometan errores, y se cometen porque la gente no estudia lo que está escrito y a otros les gusta porque les parece bonito. Era una práctica en el tiempo, y para los judíos tomar aceite, el cual se usaba para cocer panes, para asar una carne, el cual se usaba para dar luz al pueblo, el cual se usaba para ungir algo, yo qué sé, pero dentro de de esas funciones que ellos tenían, el aceite lo usaban para ungir a un enfermo,
como lo que usted hace hoy en día con el alcohol, como lo que usted hace hoy en día con el isodine, limpia una herida, pues ellos, el elemento que usaban, en vez de ser un alcohol o un isodine, un elemento, no era el aceite de la santa unción, era aceite común que ellos tenían, del aceite que sacaban y extraían, era para ungir al enfermo en una herida o en un dolor, pero lo hacían como en el nombre del Señor, o sea, poniendo al Señor Jesús. Mire, no eran ellos, ponían al Señor Jesús Señor y cogían el aceite como práctica de su tiempo, de ellos. Porque hoy en día cogen el aceite hasta para orar por las paredes de una casa, como si el aceite fuera mágico. Aquí lo que operó, ya le voy a mostrar qué fue. Oraban ungiéndole con aceite en el nombre del Señor y la oración de fe. No el aceite, ni hombres con dones de sanidad, sino la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor, no el hermano que fuese, no ese anciano que fuese, el Señor lo levantará. El Señor lo sanará. Y si hubiere cometido pecado, el mismo Señor, nuestro Señor Jesús, nuestro amado Dios, le perdonará sus pecados. Y dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Orad para que seáis sanados. Aquí ya va la sanidad física. ¿Qué hacemos como iglesia? ¿Cuál es el consejo entonces de Santiago? Cuando hablamos de una sanidad, llamen a un hermano que tenga don de sanidad, búsquelo, hermano. Tiene la iglesia, tiene don de sanidad. Y entonces algún hermano dice, de pronto yo, no, de pronto está seguro, no sé. Pues hermano, si cree, venga y ore, y el enfermo se tiene que... Ay, no, hermano, entonces hagamos lo que es bíblico. Oremos juntos. Oremos unos con otros y unos por otros, como hacemos como iglesia bíblica. Si hay un enfermo entre nosotros, oremos juntos como iglesia, unos por otros, y oremos con fe, creyendo que el Señor nuestro Dios, sanará al enfermo. Y si usted, hermano, va e impone la mano sobre el enfermo, y el enfermo es sanado, sepa que fue Dios. Le usó, claro, gloria a Dios porque le usó, pero fue Dios. No porque tengas el don, sino porque Dios, a través de tu vida, trajo sanidad a una persona y es un caso especial. Es un caso especial. No tienes que ir con aceite. Escúcheme bien, y una vez lo enseñamos. No tienes que llevar un frasco de aceite. Muchos se echan un frasco de aceite de Johnson & Johnson, que es para orar por un enfermo. Otros son capaces de tomar aceite de cocina. Y otros dicen, no, aceite de oliva. Hermano, el aceite está en ti. Porque el aceite representa la unción simbólicamente. Y la unción es el Espíritu Santo. Y recuerda que el Señor te dio el regalo de su Espíritu. Tienes el Espíritu Santo. Tienes la unción del Señor. Ora a Dios para que Dios sane al enfermo. Pero hoy en día hay quienes dicen, yo lo sané. Hay pastores, hermanos, y perdónenme que lo diga así abiertamente, pero tenemos que entender la verdad y salir del error. Hay pastores que ya hoy en día han reconocido sus errores. Y omito nombres, pastores de otros países que tienen numerosa congregación y decían que ellos eran los que nunca ponían a Jesús por delante. Ellos eran los que sanaban, ellos eran los que oraban. Decía por allá un predicador que según unos estudios en unas ciertas clínicas y hospitales, que el 85-86% decía las clínicas de los enfermos eran enfermos porque se creaban sus propias enfermedades mentales. Y al crearse una enfermedad mental, eso lo que hace es somatizar en el cuerpo aquella enfermedad para que sea expresada. Y es una realidad. Y que el otro 15 o 14% eran enfermos verdaderamente que tocaban con su cuerpo. Tremendo. Cuando escuché esto, yo dije, tremendo, porque ahí está la explicación a muchas cosas. Hay personas que con su mente se enferman solos. Hay personas que se crean sus propias enfermedades en su mente. Y esas enfermedades se somatizan en su cuerpo. Preocupaciones, tribulaciones. No dicen que el estrés
puede llegar a matar a una persona. ¿Y por qué llega el estrés? Tanta pensadera, tanto problema. Y la gente se crea su propio problema al punto en que se enferma. Al punto que se enferma. Usted, hermano, y han hecho grandes estudios. Escúcheme bien, muchos estudios psicológicos en donde la mente del ser humano juega un papel importantísimo en aquellas reacciones que muchas personas tienen. Por allá en un programa una vez viendo, metieron a unos jóvenes a una habitación, les pusieron unas copas y le dijeron, es trago, es aguardiente, es licor, para ver en cuánto tiempo se emborracharían. Los pusieron a ver eso y le dijeron, esto es licor, comiencen a tomar y vamos a ver quién dura más. Y comenzaron a tomar y a tomar y a tomar, y ya se comportaban, y habían cámaras en el salón, en la habitación, y se comportaban borrachos, se reían, y jajaja. Cuando a los últimos borrachos, y los que estaban haciendo el experimento, los científicos, les contaron la verdad. Lo que les habían puesto en la mesa era agua. Y alguien dirá, hermano, y hay cantidad de experimentos para que si usted quiere, mire, estudie, mire en las redes que ahí está, y es verdad, científicos, psicólogos. Era agua lo que les habían puesto. Pero le trabajaron fue la mente, al punto en que ellos creían que lo que estaban tomando era licor. Y efectivamente tuvieron comportamiento de borrachos con agua. Y cantidad de experimentos. Cantidad de experimentos. Una persona que esté sana, le aseguro, que se levanta un día diciendo estoy enferma, y vea, hermano, se enferma. Porque en su mente comienza a darle órdenes a su cuerpo de alguna manera y decir estoy enfermo, estoy enferma, estoy enferma, estoy enferma. Pero eso es de lo que dicen los científicos o la clínica, el predicador que escuchaba, del 86% que sus enfermedades son mentales. Y entonces llegan estas personas a un lugar en donde dice un hombre, tengo el don de sanidad, y lo que hace ese hombre es trabajarle la mente, trabajarle su conciencia y hacer que entienda que no tiene nada. Y cuando dice no tengo nada, pues claro, no tenía nada. Se creó a sí mismo una enfermedad. Y entonces alguien dirá, pero pastor, y es que sí estaba enfermo y Dios lo sanó. Yo conozco un hermano de una iglesia, tenía cáncer terminal, tenía las fotos, nos mostraba las fotos, conocía a la familia directamente, oramos por ellos. Oramos por el hermano, ya estaba totalmente su cabello caído, sus piernas hinchadas, sus brazos delgados, y habían dicho los médicos, se muere. ¿Y sabe qué pasó? Dios lo sanó. No un hermano con el don de sanidad, ni el pastor con el don de sanidad, no. Dios lo sanó porque habían hermanos, había congregación orando, clamando a Dios por la sanidad de ese hombre. Y Dios quiso sanarlo al punto que ese varón llegó con una melena, ni la tremenda a la iglesia, de acuerdo a ese día, llegó con un bastón porque el cáncer se lo habían detectado aquí en un hueso y le quedó un pie más corto que el otro y cojeaba así, pero llegó gordito, cuando salió de la clínica y comenzó a recuperarse, llegó gordito, sano, y se para frente a una congregación de 500 hermanos y dice, hermanos, Dios me sanó, y dio gracias a la congregación, gracias por sus oraciones. Mostró las fotos cuando estuvo enfermo a punto de morirse. Ahí en el video en la iglesia mostraba las fotos, mostró los exámenes médicos cuando salió todo completamente. Ahí ya no era algo de la mente, tenía la enfermedad, pero Dios lo sanó. Pero en muchos casos es la mente, es la mente. ¿Usted no le ha pasado que ha escuchado a esos hermanos que usted le dice, ¿cómo está mi hermano? ¿Cómo está mi hermana? No, estoy muy mal. ¿Cómo? Y oremos, Señor, sana al hermano, ayuda al hermano y a la hermana. Amén, gloria a Dios, está bien. Y vuelve y pregúntele, ¿cómo está? No, sigo muy mal. Hermanos, nunca saldrá de esa condición, porque en su mente siempre cree que está enfermo. Y eso es lo que dicen algunas clínicas, de lo que pasa con mucha gente. Y entonces llegan muchos a aprovecharse y a decir sanidades. Ve, hermanos, una vez miraba
en Uruguay, creo que era un país de Uruguay, un señor anciano, hermanos, que desde el púlpito, era pastor por allá, no sé de qué congregación, qué iglesia, se quitaba la camisa. Mire pues, se quitaba la camisa y quedaba sin camisa. Imagínense el pastor mostrando la barriga, los pechos, y con la camisa la gente estaba abajo de la plataforma y comenzaba a hacer así, a que le tiro la camisa, a que se la tiro y a que no. Y la gente abajo, oh, eso en una bulla, y tiraba las manos a coger la camisa. Y yo miraba ese video y yo decía, Dios mío, ¿de aquí qué? ¿Y sabe qué era lo que estaba haciendo según ese hombre? Que al que le cayera la camisa quedaba sano de una enfermedad. Y a la final tiró la camisa. Y usted viera cómo se peleaban abajo la gente, la multitud, peleándose por coger la camisa. Dios mío, usted ve eso aquí en la Biblia, hermanos. Usted ve eso en la Escritura. Cuando tú no te dejas mover tu fe por experiencias que otros digan que tienes, sino que vienes a la Escritura para entender las experiencias, créame que seguirás firmes en el fundamento. Pero cuando tú dejas mover tu fe por la experiencia del uno y por la experiencia del otro, por lo que me contó este y por lo que me contó este, sin mirar el fundamento, la Escritura, hermano, terminas loco y terminas quién sabe dónde, porque no te paras en el fundamento, y eso te llevará a cualquier viento, cualquier lado, solo vientos de doctrina que te ponen a viajar. No, señor, venga la Biblia. Venga la Biblia. La Biblia dice de Pedro, para que aún si fuera así, la sombra, no dice que la sombra lo sanara. Si fuera posible, ellos sabían que para que la sombra, aunque sea, era la fe de ellos. Pero Santiago nos dice, venga, van a hacer algo por un enfermo, llamen a los hermanos de la iglesia, que conozcan la palabra, que conozcan el fundamento en el que están, y oren por el enfermo. Y el aceite, ya les dije, usted tiene la unción de Dios, ora a Dios, y Dios, el Señor, sanará al que está enfermo. Y si tiene pecado, le perdona sus pecados. Oremos los unos por los otros, eso dice. Una vez me llegó también una hermana, hace un tiempo, de una congregación, y me dijo, pastor, terminamos un culto, y me dijo, pastor, imagínese esto, hermano, me llama esa hermana, yo estaba hablando con unos hermanos, y era de una congregación diferente, o de otra congregación, no era de nuestra congregación, y me llama y me dice, pastor, necesito que me haga un favor. Yo sí, para que me ayude a orar. Y me dice ella, porque voy a ungir a otra hermana que tenía un dolor en un pie. Caminando se había descoyuntado un pie, tronchado un pie. Y yo le dije, sí, me dijo, sí. Y aquí tengo el aceite. Y me dijo, para yo, dice a la hermana, para yo orar por la hermana. Y usted me ayuda a orar. Y yo le dije, ya. Yo le dije, un momento, hermana. Terminé a hablar con el hermano y llamé al pastor de la hermana para que estuviera presente lo que le iba a decir a la hermana, y le dije, hermano, ¿usted sabe para qué se usó el aceite cuando Santiago habló del aceite? No, pues es para orar por un enfermo y que sea sano. Y comencé a explicarle, hermano, la verdad es. Dile, hermana, ese aceite no es el que sana, es la oración. Bueno, es Dios a través de una oración de fe, si Dios quiere sanar. Porque tampoco, escúchame, hermano y hermana, tampoco Dios está obligado a que por mi oración en la que sanará a alguien. Es en la voluntad perfecta de Él. Lo que nosotros sí sabemos es que sea sano o no sea sano, el que esté en Cristo y esté enfermo, sea sano o no sea sano, está con el Señor. Hermanos, es que no hay una regla que es que yo oro y manipulo a Dios y Dios tiene que sanar a alguien. Que es que Dios me dijo que usted va a ser sano. Cuidado con eso, porque eso no lo dice el Señor. El Señor nos promete es más bien que en la enfermedad Él está con nosotros. Y usted puede decirme, no, pastor, ¿cómo así no tiene fe? No tiene usted fe, pastor. Tiene que creer. Pues yo le voy a decir, Pablo, siendo un hombre apóstol, y ya le expliqué las señales que lo seguían, él sí tenía el don de sanidad para el tiempo y por lo que tenía que pasar, y estaba enfermo. Pablo estaba enfermo, hermanos. Pablo se encontraba enfermo de sus ojos. Tenía una enfermedad en los ojos. ¿Y cómo le parece a usted que Pablo le clamó al Señor? Le dijo, Señor,
Sáname. ¿Sí o no, hermanos? Sáname, Señor. Mira mi enfermedad. Imagínese a Pablo, el hombre que imponía las manos sobre enfermos y el enfermo de los ojos. Ah, sáname, Señor. Si tú quieres sanarme, Señor, sáname. Me incomoda, Señor, lo que tengo en mis ojos. Algunos dicen que la enfermedad era como si hubiese mucha lagaña en los ojos, dicen algunos. No sé, no especifica qué enfermedad, dice que estaba enfermo de los ojos. La cuestión es que estaba enfermo. Sáneme, Señor. Y el Señor, ¿sabe qué le dijo a Pablo? Pablito, yo estoy contigo. Bástate de mi gracia. Porque mi poder, le dijo Dios a Pablo, se perfecciona en la debilidad, en tu debilidad. Hermanos, les pregunto, ¿sanó Dios a Pablo? ¿Sanó Dios al apóstol, al hombre que tenía el don de sanidad, don de milagros, que hizo prodigios? ¿Lo sanó? No. Entonces no es una regla, porque he escuchado gente que dice, no, es que tiene que Dios no se mueve a la orden de nadie. Y hay gente atrevida hoy en día que le da órdenes a Dios. Te ordeno, que te ordeno. Hay poder. ¿Sabe por qué pasa eso? Por desconocer la escritura, por desconocer la verdad bíblica, por ignorar el fundamento apostólico. Y muchos se fundamentan en hombres, en hombres. Y para que usted siga reflexionando, muéstreme entonces dónde en este tiempo, porque alguien por ahí tan incrédulo, el pastor no cree que hay hombres con dones, con el don de sanidad. Muéstreme uno que haya ido a todos los hospitales de su país, ciudad, pueblo, y haya sanado a todos los enfermos porque tiene el don. No, Señor. Pero sí le puedo decir que muchos, Dios los sanó del virus. A muchos. Dios les sanó. Ahí está el testimonio que nos dio el hermano Ever. Tuvo el virus del COVID-19. Una noche sintió que entró el frío de la muerte, nos decía. Habló con Dios. Le dijo el Señor, quiero trabajarte, Señor, quiero hacer para ti lo que tú has mandado. ¿Y qué hizo Dios? Lo sanó. Se recuperó, ya está bien, ya está sano. Pero fue alguien con el don, venga que yo tengo el don, yo tengo el don de sanidad. Abran paso que llegó el pastor, el apóstol. No, Señor, no se deje engañar. Eso es falso con falsedad. Eso lo único que hace es traer divisiones y eso lo único que hace es traer fama propia para estas personas. Y Dios no comparte su gloria con nadie, pero que Dios sana, sí, Señor, lo hace. Lo hace. Una vez les contaba a usted el testimonio de la hermana Carmenza. Le habían dicho el médico que tenía cierta enfermedad y un día creyó una palabra que escuchó, la palabra, vea, ya no, y no fue pues se le impuso las manos, solo creyó a la palabra que el Señor peleaba por ella y le presentó la enfermedad en su casa, arrodillada, le dijo, Señor, aquí estoy y te presento esta enfermedad, y saludó a la batalla y le presentó a Jesús. ¿Y qué pasó? Pues sana. Los resultados fueron diferentes después. Y muchos de ustedes, les aseguro que si los pongo a que testifiquen, van a decir, pastor, yo fui sano de eso. Pastor, yo conozco a alguien que oramos y fue sano. Claro, yo creo eso firmemente, porque he visto a Dios obrar, he visto a Dios sanar enfermos de cantidad de enfermedades de las que he podido ver, las que he escuchado. Yo lo creo, yo sí lo creo, pero lo que yo sé por la palabra es que el don de sanidad en un hombre cesó en la era apostólica. Porque ahorita Dios no necesita ese don para que la gente crea en el evangelio. Ahora está el mismo evangelio para que la gente crea en el evangelio. Ir y predicar el evangelio. No vayan y prediquen que son sanadores, profetas y apóstoles. No, Señor, no. Vea, hermano, indicador, no crea, no lo crea. Ahí empezando, si alguien se te para enfrente, yo soy tu apóstol, no lo crea, te está mintiendo. Porque nunca vio a Jesús resucitado ni caminó con él, ni fue constituido por Dios como apóstol. Yo tengo el don de sanidad, hermano, no lo crea,
más bien ora y ora con la iglesia, Señor, sáname, y Dios lo va a hacer. Y si usa a alguien, gloria a Dios, pero no mires al hermano que Dios haya usado para ir a tu casa, para orar en la congregación. Mira a Dios que fue quien te sanó. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Y hagamos lo que Santiago nos dice. Orar con fe. Orar con fe. Ahí está. No es ahora un don de sanidad. Es la fe que tú tienes en tu Señor que Él puede sanar. Oiga, Él puede sanar si Él quiere hacerlo. Tú ora con fe. Y que el individuo, si tiene fe, mejor. Pero vuelvo y digo, no es una regla. Que porque los dos tienen fe, Dios lo tiene que sanar. No es una regla. Eso ya le concierne a Dios. Si Dios quiere. Si Dios quiere sanarlo. Porque si no, hermano, y te quito la carga, hermano. Te quito la carga en el nombre de Jesús. Te la quito. Porque es que hay gente que dice, no, entonces me faltó fe. No, entonces no creo en el Señor. Señor, como oré por ese enfermo y no fue sano, me faltó. No, no te faltó fe. Dios quiso hacerlo así. De pronto Dios quería enseñarle a esa persona otra cosa. No te faltó fe. Jesús mismo tuvo la experiencia, hermanos. 10 leprosos enfermos. Jesús, hijo de David, vea, mírenos, tenemos lepra, tenga misericordia de nosotros. ¿Y qué hizo el Señor? Vaya, muéstrense al sacerdote. Y yendo camino al sacerdote se miran y estaban limpios. Pero solo uno volvió agradecido. Y los otros 9, siempre digo yo, todavía no sabemos dónde están. Vaya, búsquelos. ¿De qué le sirve a alguien ser sano de una enfermedad si todavía está enfermo del alma? Y para terminar, porque voy a terminar con lo que el Señor dijo que terminara, mira esta otra. Para que abramos los ojos y despertemos, hermanos. Deje de estar creyendo en hombres con superpoderes. El poder es de Dios, la gloria es de Dios, solamente de Dios. ¿Sabe qué hay hoy en día? Hombres que predican la palabra con poder de Dios. Eso es lo que tiene que haber. Y a través de la palabra Dios hace el milagro. Y a través de la palabra Dios sana. Y a través de la palabra Dios enseña. Aleluya. Yo soy el primero, les confieso que me gozo de lo que les estoy hablando, porque lo puedo hacer con libertad y enseñarle la verdad con libertad, iglesia. Y les remato con este ejemplo. Pablo, ya le mostré que Pablo, él estando enfermo, no se impuso él mismo la mano, me sano, Señor, a mí mismo. Tengo el don y tengo... No, Señor. El Señor le dijo, no, así no es. Te quedas enfermo porque yo me glorifico con mi poder en tu debilidad. Listo. Pablo no se quejó. Pero ¿cómo le parece? Timoteo, discípulo de Pablo. ¿A cuántos no vio Timoteo ser sanados por la mano de Pablo, usado por Dios? ¿Cuántos, hermanos? ¿Usted cree que Timoteo no sabía el don de sanidad que operaba en Pablo? Sí lo sabía. Y se encontraba un día nuestro hermano Timoteo enfermo del estómago, hermanos. ¿Ah? Enfermo de su estómago. ¡Ay, Pablo! Pablo, apóstol Pablo, porque era apóstol. El último de los apóstoles. No hay más de ahí para acá. Apóstol Pablo, estoy enfermo del estómago. Hermanos, les pregunto, ¿qué era lo más normal que debía pasar ahí? Que Pablo se dirigiera a donde Timoteo, dijo, no me preocupe, yo tengo el don, imponga las manos en el estómago y fuera sano. O que hubiese orado desde donde estaba, si le mandaron el recado, porque no había teléfono, si le mandaron a decir, Pablo, Timoteo está enfermo. Señor, sana a Timoteo, a ver si por medio de ese hombre don, oró Pablo y fue sano. No, ni lo uno ni lo otro.
Lo que Pablo le dice es, mijo, tómese una copita de vino. Oiga, hermano, tómese una copita de vino a causa de tus dolores estomacales. ¿Usted dónde ve al apóstol Pablo, que sí tenía el don de sanidad dado por Dios para todos los prodigios, maravillas y milagros, yendo a orar, imponiéndole las manos sobre Pablo? Porque sencillamente no siempre tenía que ser así. Él le dijo, mijo, tómese una copa de vino por causa de tus dolores estomacales. Y ya, eso fue la respuesta de Pablo. Pero ahorita, hermanos, no, tengo que ir donde fulano, el curandero. Qué peligro, hermanos. Quiero terminar. Ya miramos la sanidad como don de sanidad operando en Jesús mismo, cumplimiento de las profecías, así como los milagros, en los apóstoles, por lo que Jesús les delega y cómo lo acompañaban las maravillas, los prodigios. Miramos la sanidad directa por Dios, pero a través de la mano de estos hombres, que hasta ese momento era activo ese don en ellos. Pero miramos también ya el consejo de Santiago, ya la iglesia no dice llamen a los hombres que tengan el don, sino que más bien reúnanse los ancianos, los que tienen el conocimiento de la palabra, y oren por el enfermo con fe, y Dios salvará al enfermo, sanará al enfermo, perdonará los pecados si ese enfermo estaba en pecados. Pero quiero terminar también mirando esa sanidad que hoy en día se cumple como la sanidad espiritual. Recuerde que Isaías 53, capítulo 4 al 5, dice, ciertamente llevó él, nuestro Señor Jesús, hablando un salmo mesiánico, un texto de la profecía de Isaías mesiánico, dice, él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí está hablando de los dos tipos de sanidad. Una física, cuando por allá Jesús sanó y dijo, se cumplió lo que dijo el profeta, llevó nuestras enfermedades, sanó a los enfermos. Y el curados, cuando en la cruz del Calvario, por su muerte, nos sanó del gran cáncer o enfermedad llamado pecado que había en nuestra vida, que era una llaga podrida en nosotros. Por su llaga nos curó la llaga podrida que había en nosotros, el pecado, nos sanó de esa llaga. Mire lo que dice Jeremías 30:17. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Y alguien puede tomar esto para hablar de una sanidad física como tal, pero si miramos, está hablando proféticamente a la sanidad de quitar la culpa, el pecado y la llaga podrida que les estoy hablando. También dice Jeremías 33:6, he aquí que yo les traeré sanidad, escuche bien, y medicina. Jesús el Señor nos trajo sanidad y medicina para el alma, y los curaré. Aunque hizo las sanidades físicas, hizo la gran sanidad del alma. Los curaré, curó el alma, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Jesús hizo eso y se lo delegó a los discípulos, y ahora tú y yo seguimos con ese legado. Mire lo que dice Ezequiel capítulo 47, versículo 9. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y eso lo está hablando espiritualmente, proféticamente, Ezequiel, de lo que es el río espiritual. Todo lo que estamos hablando del evangelio, hablamos del río del espíritu, de que se sumerja. Si una persona escuchando el evangelio, la palabra,
no necesita ver que un muerto se levante ni que alguien sea sano de una enfermedad. Solo necesitas escuchar, solo tiene que tener oídos para oír lo que el Espíritu dice. Va a entrar a este río espiritual del cual está la iglesia, un río precioso en el cual la iglesia se mueve por el Espíritu mismo. Y el que entrar en este río recibirá sanidad. ¿Cuál sanidad? La sanidad del alma, la sanidad frente a ese pecado, la gran enfermedad de la humanidad del hombre. Recibirá sanidad y vivirá, va a vivir para siempre. Esa es la sanidad espiritual, y esa sí sigue operando, hermano, porque cuando tú y yo entendemos que para un tiempo se usaron unos dones temporales, unos dones extraordinarios para que la gente creyera. Oye, tú y yo ahora entendemos que en este tiempo tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en predicar para que otros escuchen, y por esta palabra muchos van a ser sanos del alma. Pero si Dios quiere, también los va a sanar de cualquier enfermedad que puedan tener. Por eso oramos por ellos, por eso clamamos a Dios para que sane a los enfermos, las dolencias de los enfermos, pero primeramente para que su alma sea curada, y lo hace el Señor. En el nombre de Jesús. El don de sanidad, como los apóstoles, lo que usaron los apóstoles como don de sanidad, llegó hasta la era apostólica. Pero ahora Dios sigue sanando, pero es Dios quien lo hace en su perfecta voluntad, y la iglesia clama a Dios por la sanidad divina y la sanidad espiritual y la sanidad para el cuerpo. Vamos a orar, hermanos.